Bienvenidos a una nueva edición de Mundo Contable. En esta oportunidad nos encontramos con el contador público colegiado Héctor Lazo Cuba, MBA en Alta Dirección Internacional de Empresas. Y el tema de hoy, la importancia de la contabilidad en el mundo de los negocios y las inversiones. Bienvenido, Héctor Lazo. Gracias por la invitación, señor decano. Sí, la importancia de la contabilidad en el mundo de los negocios e inversiones es algo definitivamente que abarca a muchas personas que quieren invertir y realizar negocios, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque cuando nosotros vamos a evaluar, a medir, a analizar empresas o proyectos de inversión, necesitamos a la contabilidad como una aliada. Ya lo dijo el señor Warren Buffett, ¿no? Si uno va a entrar en el mundo de los negocios y las inversiones, tiene que hacer a la contabilidad como un lenguaje parte de suyo, ¿no? En este caso estamos viendo, ¿no?, que si bien es cierto, la contabilidad es en forma inherente en todas las operaciones económicas financieras, ¿no?, tanto en las inversiones de empresas, negocios y otros. ¿Cuáles serían las principales características para evaluar este tipo de riesgos para invertir en un negocio? Bueno, recordemos que cuando uno va, por ejemplo, a invertir en un proyecto, tiene que ver cuál es la viabilidad del negocio, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, la tasa interna de retorno, ¿no? Evaluar esos aspectos. Pero cuando vamos a invertir en una empresa que ya está consolidada, una empresa en marcha, tenemos que revisar los estados financieros, los anexos, las notas que lo acompañan y algo muy importante, la memoria. En la memoria nosotros vamos a ver los objetivos, vamos a ver cuál es la política de la empresa, si quiere fusionarse, cuál es su criterio de expansión, si va a invertir en activos, nuevos colaboradores, intangibles, entre otros, ¿no? Sí, hemos visto quizás en los últimos, en la última década, cómo se han venido efectuando las transferencias o compras de empresas, ¿no?, o razones sociales. Explícanos, por favor, en 2 ejemplos claros este tipo de operaciones. Bueno, yo quiero aprovechar para contarles una historia muy interesante, ¿no?, que es conocida ya a nivel mundial. La historia del señor Ray Kroc, ¿no?, que fue el fundador de McDonald's. Él era un vendedor aproximadamente 52 años, que estaba, digamos, no tan bien en el negocio de las ventas de maquinaria que él realizaba, que era para restaurantes, pero en uno de estos viajes, él contacta a 2 hermanos que ya tenían un sistema de negocio sistematizado, que era la venta de hamburguesas. Le gustó la idea, probó el producto y dijo, bueno, acá yo puedo entrar a expandir este negocio. Pero él no conocía el tema, no tenía mucho conocimiento en el manejo contable. Entonces, en un momento, lo que ocurrió es que se descapitalizó y buscó financiamiento en entidades financieras. Obviamente, todos lo rechazaron, ¿no? No tenía estados financieros, o los que él podía mostrar no estaban de acuerdo para una evaluación crediticia. Y en una entidad financiera lograron darle crédito, pero con una condición, que tenía que hipotecar su propia casa. Obviamente él salió totalmente disgustado de esta experiencia, pero lo hizo. Gracias a Dios había un contador en esa entidad financiera que lo escuchó su idea de negocio y dijo, mira, ¿sabes qué? Yo te puedo ayudar. Vamos, quiero revisar tus libros contables para darte una ayuda. Entonces al principio el señor Kroc no quiso la ayuda, dijo, no, necesito contador, le dijo, por favor, le insistió. Llegaron a revisar los libros contables y le hizo un diagnóstico muy interesante, ¿no? Con el lenguaje de esa época, ¿no? Le dijo, mira, tú no tienes reservas de efectivo, tienes bajo de recaudación de ingresos y tienes un contrato leonino, el cual no te permite poder financiarte ni cambiar algunas reglas de juego del negocio. Y ganando, y no se puede formar un imperio, le dijo, ¿no?, ganando el 1.4% por una venta de hamburguesas de 15 centavos de dólar. Entonces, para eso necesitas lo siguiente, le dijo. Primero, tienes que comprar las parcelas de terreno y ahí alquilarle a tus franquiciados. Segundo, obligarlos en el contrato a que ellos te alquilen a ti. Es decir, ellos pueden poner el negocio en cualquier estado, ¿no?, de Norteamérica, Tennessee, Tampa, Florida, pero te tienen que alquilarlo a ti. Y de esa manera vas a conseguir 3 cosas. Primero, ingresos adelantados por el pago de alquileres. Segundo, te vas a capitalizar para poder expandirte. Y tercero, vas a tener el control sobre tus franquiciados. Entonces, esto lo hizo un contador. El señor Ray Kroc tenía la visión del negocio, tenía todo el manejo, pero gracias a un contador que manejaba este tema del lenguaje contable y financiero, la cadena de McDonald's pues obviamente se hizo conocida a nivel internacional, ¿no? De acuerdo a tu experiencia y conocimiento, ¿no?, y especialidad, ¿qué casos concretos en los últimos 10 o 20 años se han dado en el Perú
y en qué tipo de rubro, ¿no? Bienes, servicios u otra. Sí, bueno, yo tuve la experiencia de tener dos casos, ¿no? Uno en el rubro inmobiliario y en otro de servicios. En el rubro inmobiliario, obviamente, pues en el caso de inversión, ¿no? Proyectos de inversión, llega pues a nuestro despacho una señora que había invertido $1.000.000 para dos proyectos inmobiliarios y que no veía los réditos, ya cuando las obras están al 95% de haber sido terminadas. Entonces, se contacta conmigo para poder ayudarla y obviamente nosotros detectamos pues en los estados financieros, en la lectura que hicimos y en el análisis, obviamente pues que había una especie de carrusel, ¿no? Entonces, con el tema de Falco, hicimos un informe correspondiente que le ayudó a ella a tomar ya acciones legales y que pudiera recuperar su inversión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo le hago la consulta a la señora, porque ella no asistía a los comités, a las reuniones, ¿no? Donde se informaban los avances de obra, los reportes de gastos, de ingresos, ella me decía, mire, yo me dedico a invertir, a hacer negocios, no tengo tiempo para esto y por último no lo entiendo. Entonces, bueno, también hay un tema de descuido, ¿no? Pero al final pudimos ayudarla y ese es un caso bastante concreto en el rubro inmobiliario, ¿no? Por ejemplo. ¿Influye también o no la coyuntura política económica? Por ejemplo, en los últimos 10 años hemos visto, ¿no?, que la política, ¿no?, ha incidido más que todo en el cambio de presidentes cada 2, 3 años y no hay uno que termine su mandato completo. Sí, definitivamente hay un impacto, ¿no? Las inversiones retroceden, ¿no? Los inversionistas retroceden ante estas coyunturas, pero hay inversionistas digamos, de todo tipo, ¿no? Aquellos que son moderados, aquellos que arriesgan bastante, que ven la oportunidad de esta coyuntura para arriesgar, y hay otros que obviamente prefieren alejarse, ¿no? En idioma sencillo, como se dice, para los agremiados, ¿qué requisitos o qué características deberían tener el profesional contable a fin de que pueda asesorar a los grandes inversionistas o empresarios? Yo considero que todo profesional contable ya está en la capacidad de hacerlo, ¿no? Nosotros elaboramos estados financieros mensualmente, trimestralmente, anualmente. Entonces nosotros somos los constructores de los estados financieros, sabemos cómo se construyen estados financieros. Nadie nos puede venir a decir cómo hacerlo, ¿no? Pero si queremos agregarlo algo más, obviamente sería el tema de una especialización como auditoría o peritaje contable, ¿no? Adicionalmente de estas dos especialidades sabemos de que, si bien es cierto, como dicen, ¿no?, la contabilidad es horizontal o transversal en este caso, ¿no?, porque colisiona o también se encuentra con diferentes profesiones, ¿no? Desde el derecho, la ingeniería, la economía, la administración, entre otras. ¿Recomendarías una segunda o primera especialización o profesión? La contabilidad está ligada, así es, correctamente con otras especializaciones y en este caso definitivamente con las finanzas, ¿no? Es algo que nos va a ayudar muchísimo también a evaluar los estados financieros y a salir un poquito más del tema de registros contables, ¿no? Y realizar un mejor análisis para los estados financieros. Y de acuerdo a la perspectiva que mencionas, por ejemplo, sabemos que pronto, de aquí a unos años, se está construyendo el puerto en Chancay, inversionistas chinos. ¿Cómo ves esta coyuntura a futuro? Es una muy buena oportunidad, ¿no? Sabemos que todo lo que va a suceder alrededor es un núcleo para proyectar nuevos negocios, ¿no? Nuevas inversiones, ¿no? Va a haber bancos, farmacias, restaurantes, agencias de aduanas para el tema de carga marítima. Entonces, se está construyendo alrededor un bastante movimiento de inversión. Pero hay algo que quiero aprovechar a las cámaras para decir sobre eso, es que también tenemos que tener mucho cuidado con el tema de la seguridad, ¿no? Porque cuando hay bastante inversión, hay también amigos de lo ajeno. Entonces, las autoridades tienen que poner bastante inquietud y atención en esto para que los inversionistas tengan la tranquilidad de poder transitar por ahí y realizar sus inversiones sin ningún tipo de riesgo, ¿no? En pocas palabras, ¿este megaproyecto nacional va a atraer más inversionistas para intervenir en diferentes inversiones similares o paralelas? Así es, correcto. Se van a crear muchos micros, pequeñas empresas van a salir alrededor de esta inversión que es muy importante para el país. Es uno, ¿no?, del megapuerto que va a traer muchísimo capital, muchísimo trabajo y obviamente va a haber mucha necesidad, ¿no? Estos inversionistas que van a comenzar a invertir en el país van a necesitar de profesionales contables para que los asesoren, ya sea para el tema de outsourcing contable, para el tema de inversión, ¿no?, para el tema de evaluación de empresas y todo ello, ¿no? En ese sentido, vemos, bueno, que, como dice, ¿no?, el contador ya tiene la profesión, pero
Yo incido en la parte de la capacitación, ¿no? Como dices, finanzas, ¿no? Pero también creo que debemos ver otras profesiones aliadas a fin de poder mejorar el servicio profesional al ciudadano y al país, ¿no? Por eso insisto en la pregunta si es necesario tener otra especialización, otra profesión. Bueno, si hablamos de profesión, yo diría que la administración, ¿no? La administración nos va a ayudar también a poder, digamos, valga la redundancia, administrar los recursos de la empresa, tener una visión más general, ¿no? Una dirección, ¿no? Sobre lo que está haciendo la empresa, y ya con el tema contable, financiero, podemos darle el cierre final, ¿no? O podríamos invertir, ¿no? A los diferentes profesionales que lleven una segunda carrera, que es la contabilidad. También, claro, los administradores, economistas, ingenieros industriales se animen a estudiar una carrera que es la contabilidad, que como lo dice el tema, estamos conversando, la contabilidad es el lenguaje de los negocios, definitivamente, ¿no? Recomendaciones finales para motivar, incentivar, ¿no? A los profesionales contables a fin de que den una mirada a lo que es las inversiones y los negocios. Sí, es muy importante que nuestra carrera ya comience a, digamos, a trasladarse a otro nivel, ¿no? Justamente ahora que ha salido se ha pronunciado la SUNAT sobre que ya las declaraciones van a ser prácticamente online con el tema de los registros electrónicos en línea a partir del mes de octubre. Muchas micro y pequeñas empresas están prescindiendo de los servicios contables, ¿no? Y son el 80-90% de la economía del país. Solamente las grandes empresas están manejando sus estructuras contables o sus áreas contables completas. ¿Por qué? Porque están designando a otras profesiones a que se encarguen de ello y ya están designando al contador. Entonces la invitación es para que los colegas se especialicen y busquen en entregar otro tipo de servicios como la asesoría empresarial o la consultoría financiera, ¿no? Gracias, Héctor, por compartir tus conocimientos y estar presente aquí en la entrevista en Mundo Contable. Muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes a las 8 de la noche aquí en Mundo Contable.